La historia del día de hoy, sin duda alguna, es uno de los casos más famosos que han tenido lugar en los Estados Unidos, pues tanto fue su impacto en los años siguientes e incluso en la actualidad, que es uno de los casos más estudiados en las materias de psicología forense. Pero no solo por la cantidad de asesinatos que cometió, sino por la forma de ser y de comportarse de esa persona. Estoy hablando del caso de John Wayne Gacy, un personaje que en su vida normal era un sujeto de lo más amable, pero que cuando nadie lo veía, se la pasaba violando y asesinando jóvenes. Una prueba más de que la realidad siempre supera la ficción. Pues incluso esta historia sirvió como una inspiración para el gran Stephen King, pues le sirvió para crear a su famosísimo personaje de Eso, el payaso asesino, un personaje que causó más de una pesadilla a los niños de los años 90 y que seguramente causó que los niños de aquella época odiaran meterse a bañar solos. John Wayne Gacy Jr. nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de 3 hijos. Su padre era un machista que siempre se la pasaba criticándolo y llamándolo afeminado, además de que también se la pasaba golpeándolo a él, a su esposa y a sus 2 hermanos. Eso sin contar que tenía serios problemas con el alcohol. El pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil, pues se dice que a los 9 años fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un hecho que lo marcó para toda su vida. Aunado a eso, a los 11 años sufrió un accidente al golpearse la cabeza con un columpio, lo que le provocó un coágulo en la sangre en la cabeza, que al principio pasó desapercibido, pero que años más tarde le comenzó a generar mareos. Durante sus años de instituto, su familia se la pasaba mudándose constantemente, lo que provocó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y que se convirtiera en una persona con poca estabilidad emocional. Aún así, y pese a las dificultades, se graduó en gerencia empresarial en el Northwestern Business College. Tras una posición de prácticas en un Bush Shoe Company, en 1964 fue promocionado y transferido a Springfield, en Illinois. Trabajando allí, conoció a una mujer que años más tarde se convertiría en su mujer, Marilyn Myers. Los padres de esta adquirieron varios locales de la franquicia Kentucky Fried Chicken, KFC, y le ofrecieron un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Así que Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Ya viviendo en Waterloo, tuvo 2 niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Sin embargo, y pese a su estabilidad familiar, los rumores sobre su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario, pues se decía que este había realizado proposiciones de tipo íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en el restaurante. A pesar de todo esto, el Jaycees Club lo nombró honorable vicepresidente del Jaycees de Waterloo en 1967. En esa época, su vida profesional era perfecta, pero no así su vida personal, en la que rápidamente comenzó a tener varios problemas. Pues este le fue infiel varias veces a su mujer y comenzó a consumir drogas. Incluso construyó una habitación en su sótano donde invitaba a los jóvenes a beber e intentó tener relaciones con más de uno de ellos. Todo parecía ir bastante bien, hasta que, en 1968, ya casado, Wayne fue acusado de abuso sexual de menores y hallado culpable, por lo que las autoridades lo condenaron a 10 años de prisión en la penitenciaria estatal de Anamosa. Pero 2 años después salió en libertad condicional debido a su buen comportamiento. Además de eso, su mujer se divorció de él y jamás volvió a ver a sus hijos. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre y en 1971, gracias a la ayuda económica de ella, se compró una casa en el 8213 West Somerdale Avenue, en una zona de Chicago. Al llegar a su nueva ciudad, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de esta.
De hecho, sus vecinos aseguraban que era una persona muy amable y querida, ya que organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. A su personaje de payaso lo bautizó como Pogo. Pero sin duda, nadie se imaginaba en el tipo de persona en el que éste se convertiría poco tiempo después. Un año más tarde se casó con Carol Hope, pero su matrimonio terminaría en 1976, pues ella manifestaba que no tenía relaciones íntimas y que había descubierto que se autocomplacía con revistas para adultos de contenido homosexual. Después de eso, fundó una empresa de construcción a la cual invitaba a jóvenes que conocía en bares o fiestas a trabajar con él, y que los que aceptaban desaparecían misteriosamente. Pero sin embargo, lo que nadie sabía es que Gacy se la pasaba abusando de aquellos jóvenes. Durante esa década continuó abusando de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Ruefflet, Samuel Stapleton y Gregory Godzik. La captura de Gacy se daría cuando algunos vecinos vieron a un joven apuesto llamado Robert Piest, que horas antes informó que iba a una entrevista de trabajo, pero que después de ingresar a la vivienda de Gacy jamás volvió a salir. La desaparición de aquel joven fue denunciada por su familia y amigos, lo cual desplegó toda una investigación de la policía de Illinois, en la que las entrevistas a los vecinos de Gacy fueron fundamentales. Pues horas más tarde, varios agentes acudieron a la casa de Gacy, así que este no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico, al que acababa de estrangular. Pero al entrar, no solo se encontraron el cuerpo de Robert Piest, sino los de muchos otros jóvenes que también había asesinado días antes, por lo que fue condenado y ejecutado en mayo de 1994. Durante los años que pasó en prisión, John Wayne Gacy se dedicó a la pintura, su otra pasión, misma que le valió el reconocimiento de otros artistas, incluidos uno que otro músico y cineasta. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de sus obras, las cuales quedaron abandonadas en prisión, fueron subastadas tras su muerte a precios elevados, y que entre los coleccionistas que exponen en las paredes de sus viviendas, algunas de ellas, se encuentran el cineasta John Waters, director de Pink Flamingos y la primera versión de Hairspray. Sin duda esa obra le valió para hacerse de varias amistades, entre las que se encuentran el célebre cantante punk J.G. Allen, quien incluso se entrevistaba con Wayne en prisión y mantenía una comunicación frecuente. Quizá como agradecimiento, el asesino serial le realizó un retrato que fue adquirido por el hermano del músico, el bajista Mark Allen. Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído y examinado, pero el psiquiatra forense que lo examinó no encontró anomalías que pudieran explicar la conducta violenta de Gacy. Incluso, este mismo afirmó que Gacy no cumplía con el perfil psicológico característico de un asesino en serie, y la doctora Morrison, que conoció a Gacy y que estudió a distintos asesinos, afirmó que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Las últimas palabras de Gacy fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros". Si el video te gustó, te agradecería mucho si te suscribieras a este canal y si dejaras un buen like. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en un par de días con más de este tipo de historias.